Bueno, Arratsaldeon, Laguna. Buenas tardes, amigos y amigas. Antes de comenzar, queremos celebrar que esta Casa de Cultura cumple 15 años durante esta semana. Vale, y que esta conferencia es de alguna manera nuestra forma de colaborar con esta efeméride, pues para celebrarlo de alguna manera. Entonces, con la ponencia de hoy cerramos el curso 2025-2026. Un curso, y podéis estar de acuerdo conmigo los que habéis venido habitualmente, intenso, diverso y lleno de momentos memorables. Hemos tenido el placer de contar, entre otros, con el periodista Miquel Ramos, la mirada humanista de la jueza Manuela Carmena o la emoción del documental Ainara. Hemos hablado de feminismo desde múltiples ángulos, de geopolítica, de ciencia, de discurso de odio, de memoria histórica. Pero hoy no nos detenemos aquí con esta última conferencia, porque ya estamos trabajando en el próximo curso y os aseguro que vendrán propuestas igual de estimulantes. Ya tenemos cabeza de lista de la semana de octubre, ya os enteraréis. Así que os lanzo una invitación, de todas maneras, para que participéis, para que propongáis, sugeráis contactos, porque esta escuela realmente no es de quienes la organizan, de la Junta, sino de los que lo hacéis posible. Os informo que la asamblea de socios, por cierto, y de socias, es el 4 de junio, aquí en la Casa de Cultura. Y os animamos a formar parte de este proyecto. Dicho esto, y de esta presentación, de estos avisos, gracias de verdad por estar aquí, sobre todo por el día que hace 30 grados y aquí hay más de 50 personas, y porque nos acompañéis en un espacio que nos ayuda a parar, a reflexionar, a ser críticos en un mundo en el que va todo demasiado rápido, de que se consume información superficial, fake news, y oye, si me permitís, os digo que ya dice mucho de todos los que estáis aquí. De venir a este espacio, sois unas personas, en principio, críticas con lo que queremos comentar, ¿no? Y con lo que comentamos a lo largo del curso. De hecho, la escuela nació precisamente para esto, para ser un espacio de debate y de reflexión, para intentar entender la complejidad del mundo que habitamos. Y lo hacemos de la mejor manera posible, pues contando con expertos como Raquel, personas que saben, que investigan, que se comprometen, personas que no vienen a darnos respuestas fáciles posiblemente, pero sí a ayudarnos a hacer mejores preguntas. Y ahora sí, vamos al corazón de la tarde, porque igual habéis leído el título y no sabéis muy bien de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de uno de los fenómenos más presentes y más debatidos y también más distorsionados de nuestro tiempo, que es la migración. Cuando encendemos la televisión, o las redes sociales, o la radio, o la prensa, lo que vemos son a menudo titulares distorsionados, que impactan, que incluso inquietan, ¿no? He cogido aquí varios del último mes, por ejemplo, decenas de miles de migrantes llegando de forma irregular, países endureciendo sus políticas, Europa debatiéndose entre la necesidad y el miedo, y a menudo estos titulares simplifican realidades dolorosas y reducen realidades complejas a cifras que provocan distancia. Es un nosotros frente a ellos. Pero hoy no nos venimos a quedar en los titulares. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a Raquel, que nos propone mirar más allá. El título de su intervención lo anticipa todo. Cuando el territorio no construye identidad, sino otredad. El título nos dice cómo construimos comunidad, cómo convivimos, cómo sentimos pertenencia o exclusión. Y lo va a hacer apoyándose, entre otras cosas, en un estudio cercano, concreto, nuestro, en la que ella ha colaborado, que es la juventud y migraciones en Navarra. Hablaremos, por tanto, de convivencia, de emociones, de identidad, de derechos,
pero sobre todo hablaremos de algo fundamental, de cómo pasar del ellos al nosotros. Entonces, para abordar un poco y darnos luz sobre este tema, pues tenemos el placer de presentaros a Raquel González Eransus, vecina de Villava, por cierto. Qué mejor persona para celebrar el aniversario de la Casa de Cultura que una vecina de Villava, y además Eransus, suena que será de Villava, ¿no? Con ese apellido, Raquel es doctora en Sociología por la UPV y es socióloga en el Gobierno de Navarra desde el 2011. Ha trabajado en ámbitos como la salud, las migraciones y la juventud, y actualmente impulsa proyectos de participación democrática. Raquel ha combinado su labor profesional con la investigación en distintas instituciones como la Universidad Pública de Navarra, la UPV, y también ha trabajado en la Cámara de Comercio. Su trabajo se ha centrado en temas como el empleo, las políticas públicas, las migraciones y la sostenibilidad. Y además ha desarrollado una destacada labor docente en la UNA, en el aula de la experiencia, ¿verdad? En materias relacionadas con la sociología y la investigación social. Así que Raquel, es un auténtico placer. Ya nos conocemos desde hace años, ¿verdad? Sí. Un placer tenerte hoy aquí y gracias por poder compartir con nosotros tus conocimientos. Vale, te doy la palabra. Gracias. Bueno, como empezamos con algo de retraso, espero que me permitáis tener como esos minutos de descuento que suelen no dejar en los partidos de fútbol para recuperar un poco el tiempo que ya no voy a tener. Porque si es cuestión de acelerar, yo puedo aseguraros que puedo hablar muy rápido. Y hoy mi propósito es intentar hacerlo despacio para que vayan calando poco a poco conceptos, ideas, reflexiones y por lo menos cada uno pueda luego después ir construyendo su propio puzzle. Yo no voy a intentar dar una respuesta, sino aportar distintas miradas. Pero antes de nada, me gustaría primero agradecer a la Escuela de Ciudadanía la invitación a participar en este espacio de reflexión, a estar en esta semana de aniversario de la Casa de Cultura y sobre todo estar en Villava, mi casa, no mi tierra. Y aunque ya hace años que me fui de aquí, vivo muy cerquita y bueno, tengo aquí mucha familia para volver y estar y compartir. Perdón, pero aquí atrás apenas... ¿Apenas se oye? Si me acerco más el micrófono, ¿se oye algo mejor? Un poco más. Si me lo dejo así. Aquí adelante hay 4 sillas si queréis pasar adelante. Yo os aseguro que no muerdo, ni me voy a bajar, estoy aquí como protegida. Bueno, ¿así se me oye mejor? Vale. ¿Sí? Bien, pues bueno, seguía primero haciendo esos agradecimientos a la Escuela de Ciudadanía y sobre todo a estar dentro de la programación de este aniversario de 15 años de programación cultural, de oferta, de espacio de creatividad, de puesta en común, de saberes, de espacio de reflexión y crítica y espacio también de convivencia, ¿no? Aquí en esta primera ya presentación de lo que va a ser la ponencia, creo que ya está más o menos todo condensado de lo que voy a intentar acercaros. No soy una gran oradora, creo que esto se va ganando con el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, espero por lo menos teneros un poco enganchados y enganchadas y que sepa hacer un buen hilo conductor de lo que realmente quiero exponer. Bueno, cuando me llamaron desde la Escuela de Ciudadanía a hacer una presentación sobre las migraciones, yo estaba en otro momento y en otro lugar. Hoy estoy en otro espacio y en otra unidad del Gobierno de Navarra, pero siempre las migraciones ha sido parte de mi labor investigadora y profesional. Así que voy a hablar de un tema que es de mucha proximidad, lo tenemos en nuestra cercanía constantemente, lo vivimos, lo experimentamos, a veces no lo expresamos bien ni tampoco lo reflexionamos muy bien. Voy a hablar sobre la pertenencia, la exclusión, la convivencia en este contexto, nuestro TEGA, de una población muy concreta, la juventud. Podríamos hablar de toda la población, de todos los grupos sociales, pero voy a poner el foco y la mirada en un grupo muy concreto, los jóvenes, y sobre todo en aquellos que viven trayectorias migratorias.
Me gustaría antes advertiros, no voy a hablar solo de los jóvenes que vienen expulsados de otros países, voy a hablar de jóvenes que estando aquí en nuestro terreno, en nuestro territorio y siendo de aquí, por herencia, por historia, siguen sufriendo expulsiones. Expulsiones que se gestan desde la relación intergeneracional, de la mirada adultocéntrica respecto a la mirada de lo joven. ¿Sí? Vamos a construir migraciones y trayectorias desde los movimientos migratorios, pero también movimientos que surgen en nuestro propio territorio. Y como no me va a gustar, y no me gusta nunca dar ni respuestas cerradas, ni reflexiones cerradas, me gusta, Carlos lo adelantaba, vamos a ver si intentamos formular mejores preguntas, porque esa es la idea del investigador, la del crítico, el reflexivo, el que pretende formar parte de sociedades que quieren avanzar. Entonces, planteo una serie de preguntas de partida. ¿Cómo convivimos hoy en el territorio? ¿Quién pertenece? ¿Quién tiene ese sentimiento de identidad? ¿Quién se le reconoce? ¿A quién se le da legitimidad para ejercer derechos, poder? ¿Y quién queda fuera de ese reconocimiento, de esa legitimidad? Hoy, si queremos explicar los fenómenos migratorios y todo lo que acontece en nuestros territorios, la verdad es que con las herramientas clásicas que tenemos sería difícil dar una respuesta. Hay mucha discusión pública, pero realmente acabamos siempre casi llegando al mismo sitio, lo cual muestra agotamiento, pero aún y todo, que ahí seguimos, ¿no? En este momento lo que está en juego en nuestro territorio no es solo una movilidad de personas entre territorios, sino cómo en estos territorios se produce pertenencia y de quién y a quién. Así que hay siempre en estos territorios que se van a quedar como establecidos, reconocidos y que van a ser capaces de ejercer poder frente a otros que van a quedarse enlanguidecidos, sin capacidad de voz, debilitados, precarizados, vulneralizados. Bueno, y además me gustaría decir que para poder apoyarme y hacer esta reflexión y poderla compartir, leo abundante, soy muy reflexiva y me voy a apoyar en varios autores. Está con mis pensamientos Eva Youth, que escribe creo que hablaremos una parte sobre las emociones. Está Stalin Cohen, que escribe sobre demonios populares, cómo definimos la vulnerabilidad de las poblaciones de la juventud. Hablaremos con Norbert Elias, que habla sobre establecidos y marginados, que nos va a decir quién tiene el poder de definir quién es sí legítimo en este territorio y quién es no. Hablaremos también de ideas que nos aporta Saskia Sassen, que habla de expulsiones hacia dentro de los territorios, y por supuesto me basaré en el estudio que ha también comentado Carlos, que es Juventud y Movimientos Migratorios, que en lo que pretendimos fue hacer un giro, no solo hablar de los movimientos migratorios de quienes vienen de otros países, expulsados de otros países, sino de los que están aquí y viven trayectorias de movilidad y no solo al uso que estamos muy acostumbrados a utilizar. Movilidad geográfica. Muchos de nosotros y nosotras sufrimos movilidades geográficas y tenemos ese sentimiento de vulnerabilidad cuando cambiamos de territorio. Sentimos la pérdida de los apegos, sentimos la pérdida de seres queridos, a pesar de que sean 20, 30 kilómetros de distancia. Y tienes que legitimarte y te tienen que ver en esos nuevos territorios. Sí, ¿se me va entendiendo cuál es la propuesta? ¿A dónde os quiero ir llevando poco a poco? Vale. Así llegamos a la propuesta, es que quiero que volvamos a leer el territorio en el que estamos. Si pensamos el territorio, volvemos a leerlo. A mí me decían, leer es releer, pero la lectura de los territorios también importa y es volver a releerlos, visitarlos, revivirlos. Porque veréis que en ese territorio pasan muchas cosas. Latour, otro autor, diría, la vida está en las relaciones de los humanos con los objetos que los rodean, y los objetos también comunican, y el territorio comunica. Así que voy a decir que el territorio no es neutro, que en este territorio se organizan posibilidades de vida, ¿verdad?, del buen vivir. Hay quien tiene posibilidad de buen vivir, pero hay otros que no tienen la posibilidad de buen vivir, y están entre nosotros cada día. Los estados, esos estados-nación de los que todo nos facilita ese buen vivir, han creado un sistema de protección, pero no a todos los protege igual. Esos estados nacionales que se construyeron hace ya siglos
después de la Segunda Guerra Mundial, gestaron lo que eran los estados de bienestar. Hoy esos estados de bienestar han ido casi un poco retroyéndose hacia atrás y hay cada vez más poblaciones que se sienten desprotegidas, sin altavoz, sin alguien que defienda sus derechos, ¿no? Y sobre todo, de quien estoy hablando es de esa población joven que está con nosotros, ha sido parte de nosotros y que la seguimos vulnerando y precarizando. Así que voy a utilizar en este espacio, para hablar de este territorio que no es neutro, a Sami Nair y a Javier de Lucas, que suelen contribuir y escribir los dos juntos. De ellos no tengo aquí texto, ya pesaba el bolso bastante. Y estos autores nos dicen, claro, en los estados nacionales se construye ciudadanía. Aquí que estáis en una escuela de ciudadanía, el concepto de ciudadanía es muy potente. Reconoce derechos, legitima derechos. ¿Quién construyó el concepto de ciudadanía? ¿Participaron mujeres en el constructo de ciudadanía? ¿Qué países fueron los que construyeron ese concepto de ciudadanía? Bueno, lo dejo ahí. Pero ya estos dos autores están diciendo, cuidado, este concepto de ciudadanía clasifica. Fue una herramienta, un dispositivo para los estados nacionales para clasificar, jerarquizar relaciones y clasificar el acceso a los derechos. El siguiente autor, Saskia Sassen, nos va a decir que los territorios, estamos acostumbrados a hacer esa lectura de las expulsiones de los territorios de origen. Vinieron ucranianos, han venido siempre del norte de África, han venido de la zona de Latinoamérica, seguirán viniendo. El movimiento migratorio es algo natural, propio de la especie humana. No hay fronteras, sino administrativas, las que construimos culturalmente. Entonces, Saskia Sassen da un giro más. Es una persona que escribe sobre las ciudades globales y ha pensado mucho sobre lo que pasa en el entorno urbano. Y ya habla de cómo los dispositivos que funcionan desde los países de donde se expulsa se integran como dispositivo también de expulsión dentro de nuestros territorios. Vamos a verlo esto presento la idea, pero vamos a ir viendo poco a poco en cómo esto se aterriza en casos concretos. ¿Vale? Norbert Elias nos habla de grupos poblacionales en los que unos se definen como establecidos y otros como los marginados. Hace un estudio en los años 60 de una ciudad, le llaman Winston Churchill, por un caso, ¿no? Por ahí está, un constructo para no identificar dónde estaba haciendo el estudio. Ahí hay 3 barrios en los que, curiosamente, pues están élites, clases de clase media alta, clase media y clase trabajadora, muy definidos en el territorio y muy creadas fronteras en ese territorio de relación. Entre ellos, pensaríamos que, bueno, la clase media, igual con el trabajador, puede tener proximidad, pero no estaba jugando la distribución de clase como elemento de barrera de relación, sino quienes se sentían propietarios del territorio, quienes tenían más derechos por herencia. Los del barrio trabajador eran mucho más jóvenes, habían venido de otros territorios en los que la reindustrialización había expulsado a mucha gente de sus puestos de trabajo y había tenido un efecto llamada esta ciudad industrializada. Y ahí se dan movimientos, relaciones de poder. ¿Y cómo se va construyendo eso que hemos empezado a hablar de la otredad? Un nosotros frente a ese otro. ¿Sí? Hasta aquí voy haciendo elementos de cómo hemos construido un concepto de ciudadanía que incluye y homogeneiza a determinadas personas, pero excluye a otras. Cómo en los territorios no solo podemos narrar expulsiones de otros territorios, sino que podemos narrar expulsiones que están en el propio territorio, y cómo en los territorios hay quien se autorreconoce como persona, grupo, que tiene el poder de definir al otro. Vale. Os decía que íbamos a ver un ejemplo de esas expulsiones hacia adentro. El ejemplo lo traigo aquí con la vivienda y la juventud. ¿Verdad? Podríamos pensar, hay muchos jóvenes que en sus países de origen no tienen acceso al bienestar, a la salud, a una educación, a la vivienda, y son expulsados hacia aquí. Pero es que hoy, en nuestro territorio, nuestros jóvenes, nuestros hijos, están siendo expulsados también del acceso a la vivienda. Y en ese acceso a la vivienda operan
elementos que no están dentro de las fronteras de los estados nacionales, que el propio Estado no es capaz de regular ni de definir normas, regulaciones específicas que permitan el acceso a la vivienda, porque hay otros actores a nivel internacional que tienen mucho peso en nuestros territorios, en lo local, en nuestros municipios, en lo autonómico y en lo estatal. ¿Sí? Esos fondos buitre que compran, que definen, y ese derecho al techo para muchos jóvenes se está convirtiendo en una espera constante y continua, que eso lo vivimos las familias también. ¿Sí? Y somos partes también del problema. Así que esa juventud, tanto los que vienen como los que están, también les toca quedarse en un umbral de precariedad, a la espera de a ver si en algún momento por fin tenemos voz y esos mayores, esa generación de adultos que también pasaron por donde hemos tenido que pasar nosotros, se acuerdan y son capaces de hacer algo. Pero bueno, esa otra edad, como voy diciendo, no aparece sola. Es una fabricación social, es un constructo cultural, es un dispositivo cultural. ¿Vale? Hay otros autores que voy a utilizar de referencia. Bauman, Cohen. Bauman nos dice que las sociedades obsesionadas con el orden establecen extraños, los de pertenencia, con los que yo me identifico, y esos otros. A esos ya no hablamos tanto de otra edad, que también podría ser, ¿no? Pero nos lleva a hablar sobre extraños, que están con nosotros, pero los vivimos como extraños. Ya nos veremos con Eva Illoz, que nos dirá, emocionalmente vivimos juntos, pero en lo emocional, compartimos territorio, establecemos relaciones, pero emocionalmente hay cosas que funcionan para que realmente no los sintamos como propios, como del grupo, ¿vale? De nuestra tropa, de nuestra tribu. Son otros, ellos. Y son muchas veces el problema del que defenderse, el problema al que controlar, al que más o menos atar, en el que establecer residencias temporales o vete a saber. Cohen nos va a hablar además que en estos territorios hay otras herramientas y mecanismos para que esto se vaya normalizando en el día a día, en nuestra cotidianidad. Ciertos grupos pasan a ser diferentes, a convertirse en amenazas públicas, y la clave es la proporcionalidad. ¿Os suena algo esto? ¿No? Del dato hasta dónde vamos, porque hace tiempo se repetía mucho, del dato al relato. Claro, aquí decíamos, vamos a traer evidencia, yo voy a evitar los datos. Está bien tenerla de referencia, pero vamos a pensar en cómo se construyen esos relatos. ¿A cuántas personas representan muchas veces esas personas de las que hablamos? Voy a centrar más el foco y poner algo más de interés en cómo se construyen esos pánicos morales. Esto está escrito también en los años 60, es un estudio sobre la delincuencia juvenil, sobre las subculturas, pero viene muy bien a traerlo aquí para que lo pensemos en clave de juventud y de inmigrantes jóvenes, no acompañados o sin adultos de referencia, como también se suele usar. Aquí Cohen nos dice que el pánico moral es un episodio que surge no de manera fortuita, está muy bien programado y hay muchos actores que en esto juegan. Y voy a coger de referencia los medios de comunicación, ya lo sean en prensa escrita o redes sociales. ¿Sí? A través de los medios sociales la realidad se dramatiza, se sensacionaliza. Así que lo que es una percepción igual de una minoría se convierte en una percepción de una gran mayoría. Aunque no nos hayamos puesto de acuerdo esa gran mayoría, pero circulan y se escalan a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo están jugando? ¿Cómo son esas fases que se van dando en nuestros entornos, que a veces no se nos hace perceptible? Primero hay una preocupación que consiguen hacerla extensiva. Después se genera una hostilidad creciente a ese grupo que genera preocupación. Poco a poco llegamos a un consenso compartido de que esos grupos generan miedo, peligro, ponen en peligro nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestras jóvenes. Y efectivamente luego viene que de estos pánicos surgen reacciones desproporcionadas, reacciones que se ven en las calles de manifestaciones bien diferentes, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales. Como en las redes sociales, por determinadas expresiones públicas de libertad de expresión, hay alguien que es racializada, denigrada
a qué grupo pertenece, ¿no? Bien, un segundo paso que suele darse con los pánicos morales y cuando seguimos hablando y teniendo referencia en los medios de comunicación. Esa cobertura mediática suele ir creando y cristalizándose en una cultura, cuidado, cultura, que es casi ya ahí, se pega dentro, y que genera hostilidad frente a ese otro que no conocemos y que además casi no le vamos a dar ni la oportunidad de conocerlo porque ya tenemos muchas imágenes construidas gracias a muchas noticias en los medios de comunicación, ¿vale? No tenemos tiempo para la lectura en profundidad, así que cada vez nos resumen todo más. Qué bien, ahora te dicen los periódicos, en 6 minutos vas a poder, ¿no?, hacerte con lo acontecido hoy en España, en tu comunidad autónoma, etcétera. Bien, así que en ese crear cultura de la hostilidad, lo que vamos gestionando de manera muy natural es deshumanizar al otro. Creo que hoy tenemos muchos ejemplos políticos de cómo se deshumaniza al otro. Pensémoslos en clave de juventud, esos vagos, falsos, son los quejicas, no ahorran, solo piensan en la fiesta, o esos jóvenes que vienen. ¿Y esos qué? Se van a soltar la cola de los privilegiados, que estamos aquí primeras. Bien. Como digo, ese otro se deshumaniza, se envilece, es el portador de todos los males sociales. A él es el chivo expiatorio, también lo utilizaríamos en sociología. Sobre él va a recaer, sobre ella, toda la culpa. Si no tengo a quien, enseguida va a tener, se pasa por al lado, etiqueta segura, malhechor. Generamos enseguida a esa etiqueta, se genera un estigma. Y la verdad que casi ni reflexionamos, porque en esa comunicación constante de que ese otro es peligroso, esa otra, pone en riesgo tu vida, roba, viola, pues es fácil que enseguida a cualquiera que veamos, sin conocerlo, ya tengamos miedo, pero es que también esa otra persona tiene miedo de nosotros y nosotras. Esa otra persona también está siendo precarizada, vulnerabilizada. El antídoto para todo esto, pues información matizada, reflexiva, profunda, con atención, con dedicación. Si lo llevamos al estudio que se ha hecho en Navarra, ¿cómo se materializan esos mecanismos que señalan, estigmatizan, crean esa otredad? Pues aquí Ibai Youth nos viene genial. Ella nos va a decir que en nuestros territorios, ella habla sobre Israel. Os animo a que la leáis. Creo que alguno habéis hecho la lectura. De cómo 4 emociones, el miedo, el asco, el resentimiento o el amor nacional, ¿verdad?, lo patriótico, ayudan a definir y a crear esa otredad. Y en eso en los territorios funciona mucho. Y en el estudio de juventud salía claramente marcado. Cómo hoy los jóvenes crean otredad, se sienten como vulnerados y cómo viven esa clasificación como otro. Pero vamos a poner un ejemplo de esto a continuación. En este estudio, la mayoría de los jóvenes, sean población migrante o del territorio, de los de toda la vida, de buena cepa, ¿verdad?, navarras, ellos dicen, la mayoría de los jóvenes encuestados, que en lo cotidiano mantienen relaciones con gente diversa, diferente a ellos. Esa otredad no la viven como diferente, la integran más o menos, o diría yo a veces se soporta. Claro, esas relaciones se dan en espacios bastante institucionalizados, en los que hay currículums muy ocultos de relación, en los que hay jerarquías. Pensar que en los centros educativos hay maneras de hacer que haya segregación, que haya más colectivos de uno. Bueno, creo que tenéis elementos para pensar que hay muchas herramientas en las que mantener una homogeneidad frente a otros que los hemos definido como otredad. Facilitar a los nuestros que tengan la capacidad de hacer una buena carrera profesional frente a los que pueden molestar a esa carrera profesional o de mi hijo o de mi hija. Entonces, tenemos unos espacios que
hay contacto continuo, pero no hay un vínculo estrecho, como se suele decir, de piel con piel. Es cuando vemos que efectivamente hay esa que decimos en la superficie pública, hay muchas relaciones, pero no fuertes, son relaciones blandas. Claro, para hacer un vínculo fuerte, tú no tienes que tener como elemento de conocimiento, reconocimiento al otro, el miedo, el asco, el resentimiento, el amor a la patria, porque claro, ese otro muchas veces representa el miedo, el asco, el no ser y no reconocer la cultura propia frente a la que traen. ¿Sí? Se va... Ese otro, no tengo amor hacia ese otro. Han ayudado a generarme que huelen mal, que posiblemente me saquen una navaja, que puede que han participado en actos vandálicos. No defienden nuestra cultura, no aceptan nuestros criterios de cultura, aparecen en los sitios y llevan velo, no respetan nuestras costumbres, ¿sí? Así que antes de conocerlo ya funciona un dispositivo muy emocional y que se está utilizando mucho hoy en los medios de comunicación, élites y partidos políticos. ¿Sí? Podemos pensar en ejemplos de cómo hoy eso está funcionando a nivel social para la hora de expulsar no solo a los que vienen, sino a los que están dentro, porque no son como yo, porque son diferentes, porque me va a costar entenderlos. Y yo, bueno, con esto ya me manejo bien. Bueno, voy a traer aquí ahora, para que en esto de cómo he dicho que iba a poner el foco un poco de cómo funcionaban los pánicos morales y cómo contribuían eso al juego de las emociones para generar y construir esa otredad. Ahora voy a decir y voy a proponer, ahondando un poco más en todo lo que quiero construir, que esa precariedad que viven esos otros, esos ellos, los que son extraños, que no son lo que se pertenecen a mi grupo, ese poder es administrado por ciertos grupos, claro. Y esa expulsión, esa precariedad, esa otredad, se aterriza en los territorios. Y hay personas, como he dicho, como Foucault, todavía no había mencionado, como Sassen, también Foucault o Bembe, que nos hablan, van un poquito más allá, de cómo los estados protegen o pueden abandonar vidas que se viven como desiguales, cómo, ya lo hemos adelantado, hay expulsiones dentro de nuestros territorios porque les definimos como que de no pertenencia y entonces están condenados a vivir en la fragilidad constante. Y Bembe nos va a decir que nuestros estados, nuestras instituciones, eso de que nos hemos dotado para el buen vivir y la buena convivencia, son también aquellos estados que exponen constantemente a determinados grupos de población al daño y al desamparo, con nuestra aquiescencia, con nuestra aceptación. En ese poder que está ahí, que dice todo el mundo, bueno, el poder del Estado, no, pero es que al Estado, al poder, se lo damos nosotros, la ciudadanía, que crea esa precariedad, esos movimientos de expulsión espacial y que expone al daño, es algo acumulativo. Lo viven todos los jóvenes de manera acumulativa desde que nacen. Y lo viven además incluso con referentes adultos que son para ellos, eso, referentes en su familia, ¿no? El resultado hoy, en este estudio de juventudes migratorias y movimientos migratorios, es que tanto los que han experimentado movimientos migratorios como los que están aquí sufren acumulación de precariedad, sufren de alargamiento de la formación, surgen alargamiento de los periodos de espera para la inclusión al mercado laboral, para el acceso a la vivienda, para el acceso a igual a becas, ayudas al transporte, etc., etc. El Estado, ante la imposibilidad y la incapacidad de poder gestionar lo que os decía, no solo lo que sucede dentro de sus fronteras, sino lo que acontece y que influye en la gestión de mis poblaciones, tiene muy difícil gestionar. ¿Y qué hace muchas veces? Crear barreras, burocratizar procesos. Y ahí, pues hay quien nos quedamos alejados del lenguaje administrativo, nos da miedo relacionarnos porque ¿qué pasará si no hago bien esta gestión? Si me presento a una regularización, etcétera. Así que lo que vamos provocando todos, con la participación de todos y todas, es una inestabilidad residencial, un desgaste emocional en esta población joven, un vivir siempre de manera provisional,
y, claro, un aprendizaje poquito silencioso, pero que acumulativo, de desamparo. Los jóvenes en este estudio dicen que han vivido muchas situaciones de violencia por diferentes cuestiones, por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, por practicar una religión diferente, por llevar una vestimenta diferente, por intentar expresar culturas diferentes o expresiones culturales artísticas diferentes, cómo han sido acosados, insultados, y lo triste de todo es que la gran mayoría no acude a las instituciones a denunciar, pero a veces ni siquiera a su red cercana, más próxima. Algunos porque no tienen red de apoyo, pero otros porque no se ven con el reconocimiento suficiente ni siquiera de los adultos. Ya viene otra vez la quejica, el quejica. Así que, bueno, si sufren discriminación y la inmensa mayoría no denuncia ni busca protección, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? ¿Qué respuestas podemos articular a esos otros que estamos contribuyendo a crear, a constituir? La juventud, en este estudio, lo que nos está planteando es que, a pesar de que casi un tercio ya no tiene raíces familiares de origen en Navarra, aquí seguimos pensando el territorio como identidad cultural. Y fijaros que Navarra tiene trayectoria histórica de entender y poder entender qué es eso de la homogeneidad cultural. Hemos sido un territorio que se ha enfrentado al territorio estatal para que no lo homogenizasen y que reconociesen nuestra identidad. Por lo menos si hiciésemos referencia a que esa lucha que hemos mantenido como territorio nos ayude a entender cómo si viven y padecen los que vienen y se sienten diferentes y cómo no les damos oportunidad de sentirse como propios, no ajenos, no extraños en nuestro territorio. Cómo ayudamos a reconocerlos. Nuestra realidad es que ya no es algo de territorios históricos, es que hoy tenemos una multiculturalidad de nuestros territorios que hay que reconocer, que hay que acompañar y que enriquece. Así que los propios jóvenes, hablando sobre sus situaciones, ellos mismos y mismas reconocen que es y apoyarían políticas de discriminación positiva. Curioso, ellos no se ponen y están criticando a los que se dice que se adelantan a la fila de los privilegiados. No, ellos estarían y queriendo apoyar y que se creasen y definiesen más políticas que corrijan las desigualdades sociales que hoy estamos viviendo en los territorios. Claro, para eso ellos dicen que solos no pueden, solas tampoco pueden, que necesitan del apoyo institucional, participación del Estado, de las instituciones. Claro, cuando hablamos de instituciones estamos hablando, en primer lugar, del primer espacio de socialización de cualquiera de nosotros y nosotras, la escuela, también la familia, pero después está el entorno laboral y todo, sobre todo, cómo las distintas instituciones van reconociéndonos derechos. Pero claro, esto viene aprobado en las Cortes y nosotros somos quienes votamos a una representación de nuestra soberanía en las Cortes. Y somos los que realmente dictamos que haya un tipo de legislación u otras de normas que incluyen o excluyen. ¿Sí? Así que ellos también proponen que nos acerquemos más, que tratemos más con ellos y con ellas, que les demos más espacios en los que puedan hablar, expresarse, en los que puedan sentirse seguros y seguras, en los que sean reconocidos y reconocidas, y que además ellos se sientan que tienen capacidad de ser escuchados, independientemente de su origen. Y ya no solo por el origen, de país de origen, por su origen de clase, por su origen de definición identidad sexual, por su edad. Así que yo casi voy a cumplir muy bien el tiempo. Va a haber tiempo para reflexionar. Y me gustaría cerrar, aunque una pregunta, pero me encantaría escuchar vuestras preguntas y reflexiones acerca de de las ideas que he ido soltando así como de manera rápida y sin entrar mucho en profundidad. Pero la pregunta que me hago yo para cerrar es si somos y queremos ser la casa común en la que todos nos sintamos reconocidos, valorados, legitimados, legitimadas,
o queremos ser frontera. La cuestión no es preguntarnos si cabemos. La cuestión es si el territorio quiere que ser casa o frontera. ¿Sí? Terminaré diciendo que una democracia no se mide solo por cómo protege a quienes ya pertenecen, sino por cómo cuida a quienes todavía no han sido plenamente reconocidos. Y esto quiero matizar que no solo son los que llegan, sino los que están con nosotros y generacionalmente todavía les decimos, todavía ¿no? Ya serás mayor y como se dice, y comerás huevos, ¿no? Sí. Así que bueno, hasta aquí mi presentación, mi ponencia. Mila esker, muchas gracias. Y ahora espero que podáis vuestras preguntas, reflexiones. Encantada. Hola. Me ha parecido varias veces que ibas a decir la locución, o como se llame, prioridad nacional. Que no lo has dicho. Bueno. Pero va como que caía. Y ya lo explicarás. No sé si eso de la otredad es sinónimo, antónimo o no sé qué de la prioridad nacional. Pero bien, yo aquí tengo la oportunidad ahora, ya lo explicarás, que la prioridad nacional ha sido una moda reciente, que está claro que es anticonstitucional y todo esto, pero no sé cómo llamarlo, si prioridad local o prioridad de votar, tonterías, pero que son muchos más. Aquí hay una calle de Villaba que solo tienen acceso los vehículos autorizados. Son autorizados solo los de Villaba. No sé si es prioridad local y eso no sé si es constitucional. En Pamplona, en el aparcamiento, con las tarjetas que aquí no hay en Villaba, solo pueden tener tarjeta de aparcamiento los vecinos. Ni siquiera los trabajadores que vienen de los pueblos. Había alguna cosa más. Pequeñas, pero que son, bueno, la vivienda. Va a ser vivienda, pero a prioridad para los jóvenes del pueblo. Vaya a ser que vengan de fuera. Pero no de otro color o de otro país, no. De otro pueblo. No sé, ya explicarás si esto es la prioridad y si todo esto que estoy diciendo es constitucional. Porque yo creo que no. Cogiendo el guante, intentando responder a tu planteamiento, efectivamente hay un elemento de otredad que es, estoy defendiéndome lo mío primero. Lo mismo entonces. Lo mismo. Efectivamente, planteaba que cuando al otro lo pensamos, le decimos, es el que está aumentando las listas de espera, es el que sabe hacer el que no hace buen uso de los servicios, de los recursos que tenemos aquí, que no saben usarlos. No conocen la cultura del uso. Eso por un lado. Si vamos a lo local, por supuesto que si vamos a Norbert Elias y nos dirá que efectivamente en lo local había las instituciones de las que se habían dotado los vecinos, establecían mecanismos de poder y de toma de decisiones que excluían a otros en el entorno local. Y excluían, claro, podía ser, lo podíamos leer, aquí se excluye del acceso a determinados espacios porque poco a poco se gentrifican, poco a poco se encarecen, poco a poco viven y conviven determinados grupos sociales y no otros. ¿Se me entiende con esta idea? Y eso está regulado, se regula o se aprueba. Podemos hacer que la toma de decisiones en un entorno municipal sean más o menos participativos. Pero claro, en eso hay que tener los mecanismos para que todo el mundo pueda estar presente, todos y todas, los diferentes también, los que no están presentados habitualmente, y puedan tomar decisiones y también su voz cuente. Yo conozco bien el proceso de esta calle Mayor. Vivía aquí cuando se levantó y se peatonalizó.
Casi no decidimos, fue un abordaje del ayuntamiento que estaba en aquel momento y se peatonalizó. Sí que es cierto que es un movimiento global y me viene bien para decir que son elementos que contribuyen a descarbonizar un poco el entorno en el que vivimos, pero acaba siempre excluyendo a ciertos grupos de población. Y a esos grupos de población que excluimos, por lo menos habrá que buscar respuesta y soluciones para que sigan gozando de buen vivir. Porque esta zona se queda muy bonita, tranquila, espaciosa, pero habrá que buscar que todos tengan el mismo derecho a espacios bonitos, espaciosos, saludables. Yo he estado mucho tiempo trabajando en el entorno sanitario, en promoción de la salud, y se decía, y había mucha evidencia científica, de que en la que se dice que la salud, tristemente, pero tiene código postal. Os sonará, ¿vale? Porque también de los territorios, del ámbito local, de los barrios, se expulsa a gente que no llega por salario, porque no pega y se va poco a poco expulsando. O sea, que es que hoy lo tenemos muy próximo, ¿no? Todos los procesos de gentrificación que está en nuestros entornos, Pamplona, grandes ciudades como Barcelona. ¿He respondido más o menos a tu pregunta? No era una pregunta. Bueno, una reflexión, sí. Pero sí, ¿no es anticonstitucional? No lo es. La prioridad nacional, sí. La prioridad nacional, estamos diciendo que es anticonstitucional. Pero hay muchos mecanismos de hacer. Nosotros cuando las administraciones públicas crean ayudas, acceso a subvenciones, crean criterios. Y cada vez, aunque ponemos más el criterio de equidad, de igualdad, hay veces que se nos escapan cosas. Y nuestra manera de hacer las cosas expulsa a otros que no tienen fácil por idioma, por compresión del lenguaje administrativo, ya lo decía en algún momento. Así que si tú no tienes esas herramientas, difícilmente accedes a los derechos, eres legitimado, tienes voz. Porque además, si esas personas entran en el juego de político, administrativo, posiblemente nos den muchos elementos de mejora. ¿Vale? De acuerdo, que si priorizas a alguien, que prohíbes a otros. Esto es un hecho siempre. Sí. De ahí siempre ha habido una discusión muy, muy potente y esto no se ha resuelto. Es si se hacen políticas específicas o universalistas. Vamos a pensar en una política universal. Es que a todas las parejas que tengan un nuevo nacimiento en su familia, se les concede el chique de bebé. Política universal. Da igual la renta que tuvieses. ¿Ahí qué se primaba? Pues posiblemente a nivel político interesaba aumentar el índice de fecundidad de nacimientos, porque tenemos una población que está envejeciendo. Pero si no podíamos pensar en una más particular y específica, y entonces podíamos haber planteado corte y criterio, que solo accederán a aquellos grupos familiares en los que por nivel de renta no tienen dificultad determinados gastos a acometer. ¿Sí? Así que a veces las políticas específicas son muy impopulares. Así que tendemos a hacer mucho más políticas universales y en esas políticas universales se nos queda mucha gente fuera. Y sobre todo mucha gente joven. Porque claro, los establecidos, los que ya hemos conseguido el trabajo, el acceso a la vivienda, es que a veces cosas que ya, eso ya pasé yo, casi no lo pensamos. No participamos en esos movimientos sociales de exigencia, de cumplimiento de los derechos, como el derecho constitucional de acceso a la vivienda. Yo ahora sí que puedo andar, igual más. Bueno, totalmente de acuerdo con todos los argumentos que has mostrado para significar la autoridad y las razones que das para que esa autoridad se manifieste en nuestra sociedad. Si miramos a esta sala, simplemente pues vemos que hay muy poca autoridad. O sea, es decir, hay una serie de personas
que accedemos a, pues bueno, a servicios, accedemos a cultura, accedemos, y no es que hayamos venido en la pata de Buda, sino simplemente que, bueno, pues se han dado unas circunstancias que nos permiten una vida de calidad. Yo creo que un dato que yo creo que no has dado y me parece a mí que es esencial, es lo que marca la otredad en general, es ese horror a la pobreza, la aporofobia. O sea, el horror a la pobreza. Es decir, no hay ninguna otredad porque vengan 50 mexicanos llenos de dinero y se establezcan en las mejores universidades de Madrid. Ninguna otredad. Están felices. No hay ninguna otredad porque venga gente de donde sea con un poder adquisitivo que le permite comprar lo que sea, integrarse y tal. El problema viene de la pobreza. Y lo primero que habría que, digamos, que considerar y que integrar es unas condiciones de justicia social que permitieran que esa pobreza no existiera o existiera en los niveles más bajos en una sociedad como la nuestra. No me estoy refiriendo a países del tercer mundo o otros, de una sociedad como la Navarra. O sea, es decir, que la pobreza verdaderamente se pudiera erradicar, que yo creo que estaría en nuestra mano. Yo ahí añadiría que hoy el miedo a la pobreza tiene una lectura más extensa que lo económico. Hoy tenemos miedo a la pobreza alimentaria, a no ser un Estado sostenible, ¿no? Vamos a hablar también de conceptos que se utilizan mucho a nivel político. Soberanía alimentaria, soberanía energética. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento estamos hablando tanto de soberanías? Porque tenemos muy difícil dentro de nuestras fronteras gestionar la vida de quienes están aquí para que no vivan dificultades de pobreza alimentaria, de pobreza energética, de pobreza habitacional, etc. Por supuesto, y ese miedo a la pobreza ya no es solo económica, sino que realmente lo vivimos todos de muchas maneras. Y entonces eso se especifica en ese otros porque, cuidado, que no hay vivienda suficiente. Si vienen más, acaparan más, vamos a tener dificultades a acceder a la vivienda. O mi hijo, hija, mira que está esperando y viene y lo decía, se adelanta, se cuela en la fila de los privilegiados. Yo creo que miedo al reparto. Para que se reparta hay que hacer una política que hay miedo a la igualdad y al reparto. Para que se reparta hay que hacer una política que contraviene los principios sacrosantos de lo privado, ¿no? Entonces, claro, para que haya unas condiciones globales, digamos, de igualdad, de acceso, de oportunidades, incluso unos mínimos de no pobreza o de calidad de vida, hace falta meter más impuestos, repartir más lo que hay, cobrarle al que tiene muchísimo, y hay que intervenir de manera, digamos, casi violenta, porque violentas los principios sacrosantos de la propiedad privada. Yo creo que eso es un tema serio que, no sé, últimamente la política no se atreve a meterse con la economía. Ha habido otras épocas en las que había más intervencionismo. Ahora también me parece que en cuanto un Estado, una comunidad, intenta tomar medidas de ese tipo, se dice que es comunista, que vamos a empobrecer todos, vamos a acabar como en la Rusia de Stalin, y se acabó el problema. Entonces, a mí me parece que mientras no haya una intervención más seria contra el enriquecimiento ilimitado y absolutamente descontrolado, todo lo demás son intentos que pueden venir bien, pero el problema real sigue aumentando. Y no digamos a nivel global, cuando el 10% de la población tiene más dinero que el 90% restante. Gracias. Me parece una aportación que haces, y ahí esas que se hacen en excursiones, hace todo un recorrido de distintos casos, os animo a que la leáis, pero habla también de la financiarización a nivel global, ¿no? Qué difícil es crear hoy estados que puedan crear herramientas para la redistribución de rentas, ¿no? Porque volvía a decir, lo global está entrando en el tejido social de lo local y es muy difícil de crear normas, leyes para intentar hacer esa redistribución. O sea, tenemos lobbies internos, pero además lobbies a nivel internacional que dificultan mucho el consenso. Además tienen medios de comunicación que dificultan el crear consensos. Buenas tardes.
La verdad que la ponencia me ha parecido súper interesante y yo como madre con chicos adolescentes, en pocos años espero que se independicen, y la verdad que el problema de la vivienda me preocupa, así como muchísimos otros. Pero me gustaría, yo muchas veces me planteo una reflexión, y es que me quedan unos cuantos años para jubilarme, una jubilación a la que no sé si voy a ser capaz de acceder o de acceder de una manera medianamente digna, por salud, etcétera, etcétera, porque igual son 70 y tengo que seguir trabajando. Y me planteo muchas veces, efectivamente, la redistribución de los recursos públicos, ¿no? Y muchas veces me cuestiono lo poco valientes y lo egoístas que somos como ciudadanos, y me encanta que hablemos así, pero creo que yo misma soy hipócrita. O sea, yo pienso en lo mío, en mi jubilación, en mi pensión, en mi todo, y lo que me parece inconcebible es que como madre tenga que estar manteniendo un hijo hasta los 30 años, porque yo quiero una pensión brutal, con una subida salarial todos los años impresionante, y no hay recursos para todos, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros, o cómo yo colaboro a todo esto que estás comentando? Y no solo con eso, con todo, con el uso no consciente o no responsable de los servicios públicos que tenemos, como puede ser la sanidad, con el tema del copago, que estará tan en boga de todos, ¿no? Con el tema de los medicamentos. Y lo que está claro es que las políticas universales pues son políticamente muy aceptadas por todos, pero no sé si es lo más justo. Creo que efectivamente dejan muchísima gente fuera, y principalmente a nuestros jóvenes, que son nuestro futuro, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos, y que efectivamente lo tienen muy complicado, pero tremendamente complicado. Y me preocupa mucho el estado de la salud mental de los jóvenes, y creo que en gran parte no estamos colaborando nada. Y yo me hago la autocrítica de que soy muy hipócrita cuando hablo de repartir y de todo lo demás, y luego solo me preocupan pues 4 cosas básicas que son importantes, sí, pero creo que el bienestar es mucho más trascendente que el yo. Yo creo que esto es como, si no estamos viendo ya las orejas al lobo, o si estás viendo las barbas de tu vecino pelar, por las tuyas a remojar. Lo digo esto porque hoy, si no cuidamos, no atendemos, no damos voz y reconocemos los derechos de la población joven, estaros seguros, es que así, como no cambien las cosas, en esa relación intergeneracional, yo creo que nos van a hacer un simpa. ¿Vais? ¿Sí? Es decir, que van a decir que, mira, igual vamos a hacer políticas en las que no va a contribuir tanto yo a esa bolsa común de seguridad social, ¿no? de mantenimiento y sostenibilidad de esa bolsa que da. Se dotó en un momento para que haya pensiones. Si no cuidamos, no nos cuidarán. Pero ya solo sea por un poco de pensamiento egoísta y utilitarista, que ojo, ojalá sea más de voluntad real de crear ciudadanía y derechos. Porque de todo siempre hacemos utilidad. De los migrantes decimos que van a contribuir a que esa sostenibilidad de esa bolsa común sea real, porque envejecemos y cada vez aportamos, somos un mayor coste para las arcas del Estado, y necesitamos que de alguna manera se contribuya. ¿Y por qué pensamos que tienen que ser los que vienen? ¿Y por qué no los que están? Abrimos la bolsa, ¿no? Contribuimos de otra manera, pero aseguremos que ese estado de bienestar sea mucho más amplio y no que cada vez vaya achacándose, o sea, siendo reduciéndose, haciéndose más estrecho. En la línea de lo que ahora se está comentando, ¿no? Que yo creo que tú has mencionado al principio de la exposición, todos somos responsables, todos somos ciudadanos, y por lo tanto todas las personas que nos gobiernan, que dirigen de alguna manera la sociedad en la que vivimos, parten también de la ciudadanía. Con lo cual yo creo que aquí aparece la corresponsabilidad, y todos, yo creo que se ha dicho de una y otra manera aquí. Me parece este tema muy importante. Yo me pregunto, no sé si hay respuesta, si los jóvenes de hoy en día, que viven hasta los 40 y tantos con sus padres, que tienen en la casa la comida, la ropa limpia, la compra hecha,
y además tienen un pequeño sueldo que se lo guardan para no sé qué futuro. A lo mejor un día aparece la posibilidad de invertir, no lo sé. Pero aquí, mira, nosotros los que somos ya mayores, yo desde luego lo soy, hemos vivido muchos años de lucha social, muchos. Las mujeres, en primer lugar, por todas las razones que nos asistían, bueno, tuvimos que cambiar cosas. Los hombres, los jóvenes de ambos géneros, las luchas sindicales, las luchas sociales. Parece que hoy la lucha se ha abandonado. Y yo me pregunto, y como no tengo respuesta, aquí le hago la pregunta y cada cual que vea cuál es su respuesta. Si todos los jóvenes decidieran pelear juntos por una vivienda digna, y si todos los padres que los amparamos bajo nuestras casas, dándoles todo lo que necesitan, estuviéramos de acuerdo y contribuyéramos a esa lucha conjunta, a lo mejor alguna cosa habría cambiado. Y desde luego sí que estoy de acuerdo en muchas cosas que has dicho y que han dicho las personas que están aquí. Claro que sí, la globalidad desde luego nos empuja. Pero si perdemos la esperanza en que los seres humanos de a pie podemos hacer cosas, estamos definitivamente perdidos. Y yo creo que la esperanza en ese sentido no nos conviene y no debemos perderla. Empezando por tus últimas palabras, yo me creo que todavía tenemos espacio para participar. Hoy estoy en un espacio, una administración que trabaja por que la administración sea algo subsidiario, que no, a ver si me explico bien. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas ya que bueno, las luchas se pasaron, ya se hicieron, logramos derechos, pero nos fuimos relajando y dejando a que el Estado, sus instituciones hicieran. Porque ya no estamos casi de todas las regulaciones, normas que permitiesen un buen vivir a los que estamos establecidos ya aquí. Pero claro, hoy la situación ha cambiado, hay necesidad de nuevas regulaciones. También pensar que las juventudes que vivisteis entonces, que hoy sois mayores, adultos, erais más homogéneas. Había diversidad, pero sí teníais un marco de referencia más estrecho. No voy a decir que fuese el único, pero sí era algo más homogéneo que la diversidad que tenemos ahora. Me voy explicando. Hoy, movilizar a la población joven son otredades, no es una otredad tan homogénea creada en años anteriores. Hoy es muy difícil que bajo un mismo paraguas recojamos a toda esa población joven. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que ellos y ellas, efectivamente, vean que tienen un interés común al futuro? Hoy casi se movilizan por causas muy concretas, temporales, aquí, ahora, y realmente porque están saturados de información, de cosas para hacer, de futuros que no llegan y de, al final, toma de decisiones que son muy difíciles de hacer, porque tienen muchas más incertidumbres, más falta de certezas que las que tuvimos en épocas anteriores. Yo, por supuesto, que me las he tenido que pelear, pero creo que la población joven tiene muchas mayores dificultades para seguir adelante. Tiene muchas más barreras y hoy se está expresando mucho en salud mental, intentos de suicidio, abandonos de estudios, malos comienzos en los hábitos laborales, renuncias, pues porque no está funcionando bien el sistema. Me gustaría estar escuchándote y me he acordado del nuevo alcalde de Nueva York. ¿Os acordáis de él? Y me contaba, bueno, haciendo una lectura en una revista, él decía, nuestra mentalidad consiste en identificar preocupaciones comunes y construir solidaridad a través de distintos ejes de diferencia. O sea, yo no voy a anular, decía, no voy a anular la diferencia, pero vamos a buscar un eje común. En proponer una agenda, o sea, en esos ejes, proponer una agenda en la que pueda reconocerse una amplia mayoría. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Espacios de reconocer a amplia mayoría. Aquí hubo un intento de reconocer a nivel estatal percepciones, pero ha vivido poco, se nos acabó pronto la alegría. Y él decía y añadía, es necesario hacer visible a los colectivos diversos, diferentes, esos otros, que son muchos otros, no es una otredad, aunque yo no he manejado ni esa otredad, son muchas otredades, pero sin invisibilizar a los que siempre han sido visibles, ¿vale? O sea,
Con el feminismo a lo mejor nos pasamos de frenada. Entendedme, ¿eh? Que dijimos, trabajamos mucho por las mejores y había que hacerlo. Pero en ese hacer se nos olvidó que había que acompañar también a los hombres, que si hay que hacer un cambio hay que hacerlo con ellos. Y nos dimos cuenta un poco tarde. Porque ahora las encuestas nos dicen que nuestros jóvenes dicen que las leyes de igualdad a lo mejor se pasaron un poco de frenada. Y en esto nos vuelve a insistir. Y sin desplazar a la población que siempre ha gozado de mayor visibilidad, ¿no? Aquí tenemos que seguir cabiendo todos en esta casa común, en el territorio, y construir ese espacio de colaboración y de cooperación. Bueno. 9 menos cuarto. Ahí se está aquí aguantando el chaparrón, a pesar del calor, mala comparativa. Os agradezco de verdad un montón que vuestra presencia, el que hayáis formulado cuestiones, reflexiones, que las hayáis compartido. Espero que con mi dificultad también a la hora de hilvanar, a veces en la oralidad, en lo presencial, por lo menos os haya dado algunos elementos para ir construyendo vosotros y vosotras el puzzle de una reflexión que yo he intentado construir con ciertas lecturas, pero que son unas y hay muchas otras, y ojalá busquéis en distintos espacios nuevas ideas de las que salir de ese espacio de confort, porque muchas veces nos gusta escuchar lo que ya sabemos y como reforzar nuestro pensamiento, ¿no? Os animo a que busquéis pensamientos diversos, incluso aquel que al principio os chirría y os molesta, que os mueva un poco de ese espacio de confort. Muchas gracias.